El cronómetro digital de su estudio marcaba las 3:15 de la madrugada cuando Julián ya se encontraba puliendo las piezas de ébano y cristal en Vanguardia Estética, el estudio de diseño de interiores y mobiliario de autor que él mismo había levantado desde los cimientos durante los últimos 15 años. Sus manos, robustas pero de una delicadeza asombrosa, mostraban las marcas del oficio, pequeñas cicatrices de gubias y el rastro de disolventes químicos, moviéndose con la maestría de un artesano que conoce el alma de la madera. El aroma del aceite de linaza y el serrín fresco impregnaba el ambiente nocturno, mezclándose con el zumbido eléctrico de la pulidora de precisión que manipulaba para dar vida a las formas orgánicas que serían el centro de la exposición. Julián trabajaba con una cautela casi religiosa, un hábito que había perfeccionado con el tiempo. Sabía que cualquier estruendo innecesario despertaría a Valeria, su esposa, quien descansaba en la suite principal del loft superior, totalmente desconectada del sacrificio que él invertía cada noche para sostener el prestigio de la firma. Aquella mujer de 45 años, de elegancia gélida y verbo afilado, se encargaba de presentarse ante los círculos sociales y las revistas de diseño como la mente creativa y estratega detrás de cada pieza, cuando en realidad Julián era el único motor de la empresa. Él había perdido la cuenta de las veces que había escuchado a Valeria, desde la oficina de ventas, decir con una prepotencia natural frases como mi visión artística, mi estudio o mi última colección. La realidad era que ella apenas distinguía un boceto de una hoja en blanco, mientras que él era quien había concebido cada ángulo, cada ensamble y cada concepto que hacía única a la marca. Mientras trabajaba el material, Julián no podía evitar que su mente viajara a los años previos a la tormenta que resultó ser su matrimonio. En su juventud, había sido un arquitecto brillante con una especialización en diseño industrial obtenida en Europa. Era un hombre con una visión clara, soñando con democratizar el diseño de alta gama y fusionar la artesanía tradicional con la tecnología moderna. Sus profesores lo consideraban un genio de la estructura, y su tesis había ganado premios internacionales. Valeria irrumpió en su vida como una representante de relaciones públicas de una importante constructora, era magnética, audaz y poseía una capacidad de persuasión que lo deslumbró. Ella le prometió una alianza inquebrantable, ella sería la voz y la cara comercial, abriéndole las puertas del mercado de lujo, mientras él conservaría la libertad absoluta para crear. Al inicio, el engaño fue dulce. Valeria lo envolvía en cumplidos, lo hacía sentir el pilar de su vida y fingía una admiración profunda por su talento. El enlace fue una ceremonia ostentosa en una antigua hacienda reconvertida, un evento que ella misma organizó para que pareciera salido de una revista de sociedad. Julián recordaba ese día con una mezcla de nostalgia y amargura, creyendo entonces que había encontrado a la socia perfecta que protegería su arte del frío mundo de los negocios. Los primeros 3 años fueron, en apariencia, prósperos. Lograron adquirir un almacén industrial que transformaron en su centro de operaciones con el capital que Julián había heredado de su familia y un crédito que él mismo avaló con sus propiedades. Él se hundía en el taller, diseñando, seleccionando materiales y supervisando cada proceso de producción. Valeria, por su parte, se movía entre cócteles, inversionistas y clientes de la alta sociedad. En los albores del éxito, Valeria todavía guardaba las apariencias. Cuando algún coleccionista alababa la sofisticación de un mueble, ella solía decir con una sonrisa ensayada, mi esposo tiene un don incomparable para las formas. Julián se sentía respaldado. No obstante, a medida que la marca Vanguardia Estética se convirtió en un símbolo de estatus y los ingresos empezaron a multiplicarse de forma exponencial, la máscara de Valeria se deslizó. El reconocimiento hacia Julián empezó a evaporarse de forma sistemática y cruel. Las menciones a su trabajo desaparecieron de las notas de prensa y de las charlas con los grandes compradores. Al principio fueron omisiones sutiles. Valeria empezó a usar el plural nosotros para referirse a creaciones que solo él había diseñado tras noches de insomnio. Pronto, ese nosotros se transformó en un mi equipo de producción y, finalmente, con una audacia que a Julián le helaba la sangre, ella comenzó a hablar en primera persona. He diseñado esta línea basándome en mi propia interpretación del espacio.
El hombre que lo había dado todo por ese sueño veía, desde la sombra del taller, como su identidad era devorada por la ambición de la mujer que decía amarlo. Julián había intentado confrontar a Valeria sobre este sistemático borrado de su identidad en múltiples ocasiones, pero ella siempre desplegaba una red de excusas que rozaban la perfección manipuladora. Cariño, entiende que para el mercado del diseño es vital proyectar la imagen de un liderazgo sólido y unificado. Le solía decir mientras le acomodaba el cuello de la camisa con una condescendencia que antes él confundía con afecto. Los inversores se distraen cuando hay demasiadas figuras técnicas en el escaparate. Además, tú siempre has dicho que detestas las luces, las entrevistas y el roce social vacío. ¿No es un alivio que yo me sacrifique cargando con esa parte tan agotadora? Y Julián, que por naturaleza era un hombre introspectivo que encontraba su paz entre planos y prototipos, terminó por aceptar aquella lógica retorcida como una forma de protección, sin ver que era en realidad su propia jaula. Sin embargo, el asedio no se detuvo en la invisibilidad. Valeria comenzó a ejecutar una táctica de erosión psicológica, criticando minuciosamente cada aspecto del trabajo de Julián bajo el disfraz de lo que ella denominaba crítica constructiva de mercado. El acabado de esta consola es un poco tosco, ¿no te parece? El cliente de la Quinta Avenida busca algo más sutil, sentenciaba a ella en voz alta, asegurándose de que los aprendices y operarios del taller escucharan cada palabra. Deberíamos considerar cambiar el tipo de resina, esta no proyecta el lujo que mi marca representa, comentaba con desdén mientras Julián revisaba los estándares de calidad del inventario. Al principio, él se esforzaba por creer que Valeria solo buscaba la excelencia para el estudio, pero con el tiempo, la dolorosa claridad le mostró que esos ataques nunca ocurrían en la intimidad del hogar, sino siempre cuando había testigos que pudieran validar la supuesta superioridad de ella. La humillación alcanzó niveles insoportables cuando Valeria empezó a corregirlo directamente frente a los clientes más importantes. Disculpen a Julián, a veces se pierde en los tecnicismos y olvida la visión estética que yo he planteado para este proyecto, decía ella con una risa gélida y ensayada cuando él intentaba explicar la resistencia estructural de una pieza a un comprador. Julián, mejor regresa al taller a supervisar la producción. Yo terminaré de explicarles el concepto artístico de mi colección, le ordenaba con un gesto despectivo de la mano. Cada una de estas frases se sentía como una incisión precisa en su autoestima, pero Julián, condicionado por años de gaslighting, se tragaba la amargura y regresaba al serrín, refugiándose en el único lugar donde se sentía real. El personal del estudio no era ajeno a este declive. Marcos, el ebanista principal que había estado con Julián desde el primer torno que compraron, recordaba con nostalgia los tiempos en que Valeria miraba a Julián con auténtico respeto. Ahora, en las reuniones de gestión donde Julián no participaba, ella hablaba de él como si fuera un recurso humano difícil de manejar. Julián tiene talento técnico, pero carece por completo de la visión comercial y el gusto refinado que exige vanguardia estética. Por eso, es fundamental que cada gramo de diseño pase por mi filtro antes de ver la luz, les decía a los nuevos empleados, sembrando la duda sobre la capacidad del verdadero creador. Ante esta presión, Julián empezó a trabajar jornadas inhumanas para compensar lo que su esposa le hacía creer que eran deficiencias. Se encerraba en el estudio mucho antes del amanecer, perfeccionaba los detalles hasta la obsesión y dedicaba sus domingos a investigar nuevos materiales que, inevitablemente, Valeria presentaba después como intuiciones propias. He estado experimentando con la fusión de polímeros y fibras naturales, presumía ella ante los críticos de arte, mientras servía copas de vino junto a las obras que Julián había terminado con los dedos sangrando. Es una técnica revolucionaria que he desarrollado personalmente para romper los esquemas actuales. El punto de quiebre definitivo ocurrió hace exactamente 6 meses, durante una extensa entrevista para una prestigiosa revista internacional de arquitectura y diseño. Julián estuvo presente, aportando toda la base conceptual y técnica de la última década. Explicó con pasión la ingeniería detrás de sus muebles y las historias de los artesanos que los inspiraron.
No obstante, cuando el ejemplar llegó a sus manos, Valeria ocupaba la portada bajo el titular, La reina del diseño moderno. Julián aparecía en una pequeña nota al pie como el esposo y asistente técnico que apoya en la fabricación. Esa noche, mientras Valeria celebraba con champán y leía en voz alta las lisonjas sobre su prodigiosa mente creativa, Julián no lloró. En su lugar, sintió un frío absoluto y una claridad aterradora. Fue en ese instante cuando comenzó su silenciosa contraofensiva. Adquirió una serie de dispositivos de grabación que ocultó estratégicamente en el estudio y en su propio reloj, y empezó a llevar una bitácora digital encriptada. Documentó cada humillación, cada apropiación de su propiedad intelectual y cada desprecio público. Aunque al principio sintió la punzada de la culpa, como si estuviera traicionando un pacto sagrado, pronto comprendió que no estaba recolectando pruebas de una traición, sino las piezas del mapa que lo llevarían a su libertad, confirmando que la mujer con la que compartía su cama lo había estado anulando sistemáticamente con una frialdad quirúrgica. Esta es la continuación de la transformación, donde la tensión escala y Julián comienza a vislumbrar el final de su cautiverio emocional, manteniendo el cambio de roles y la atmósfera de diseño de alta gama. Esa erosión había sido tan paulatina y quirúrgica que Julián, en sus momentos más oscuros, casi había llegado a convencerse de que realmente era menos brillante de lo que su formación académica dictaba. Su bitácora digital se pobló de entradas con una rapidez alarmante. Julián registraba con precisión forense, fechas, coordenadas exactas, testigos de la industria y transcripciones literales de los agravios. Documentó la tarde en que Valeria le increpó a gritos en medio de la sala de exhibición porque él había sugerido una modificación estructural en un prototipo para hacerlo más seguro. Anotó minuciosamente la ocasión en que ella lo llamó artesano mediocre frente a los proveedores porque una pieza de cristal se había fracturado mientras él intentaba cumplir con un plazo de entrega imposible que ella misma había prometido. Registró, con un nudo en la garganta, cada vez que Valeria se apropiaba de sus conceptos de diseño, de su ingeniería y de su sudor. Una mañana de mediados de otoño, mientras Julián ajustaba la tensión de una prensa en el taller, Valeria bajó de su oficina privada con una expresión de triunfo que él no veía en su rostro desde hacía meses. Lucía un traje sastre de seda negra, impecablemente cortado, y su cabello estaba recogido en un moño tenso que acentuaba la dureza de sus rasgos. Julián, dijo ella, con una inflexión de voz que pretendía ser afectuosa pero que sonaba a comando, necesito que diseñes y prepares una presentación técnica magistral para mañana por la noche. Vendrá un grupo de desarrolladores inmobiliarios internacionales al estudio. Podría ser la oportunidad que hemos estado esperando para expandir la firma a nivel global. Julián experimentó una oleada contradictoria de adrenalina y escepticismo. Por un lado, la idea de llevar sus diseños a una escala internacional era el sueño que había alimentado desde sus días de estudiante, se visualizaba creando espacios públicos, museos o incluso una fundación de diseño sostenible. Pero, por otro lado, conocía la psicología de Valeria lo suficiente como para saber que la frase "la oportunidad que hemos estado esperando" se transmutaría en la oportunidad que he conquistado yo sola en cuanto los inversionistas cruzaran la puerta. ¿Qué tipo de propuesta tienes en mente?, preguntó Julián, manteniendo sus manos ocupadas con las herramientas para ocultar su inquietud. Valeria se acercó y posó sus manos enguantadas sobre los hombros de él, un gesto que en el pasado Julián habría interpretado como apoyo, pero que ahora sentía como el peso de una cadena. «Quiero que despliegues tu mejor arsenal», le susurró. «Esa combinación de brutalismo y calidez que solo tú logras ejecutar». Pero, Julián, su tono se tornó gélido y sus dedos se clavaron ligeramente en sus hombros, necesito que comprendas que esta velada es determinante para nuestro futuro. No toleraré ni un solo error, ¿está claro? No podemos permitirnos que tu falta de tacto social arruine el trato. Julián asintió mecánicamente. En su mente, una pregunta amarga resonaba, ¿por qué Valeria hablaba como si él fuera un operario propenso a las fallas, cuando era él quien salvaba cada proyecto con su precisión milimétrica? «Descuida, Valeria. Haré que el concepto sea impecable», respondió él con voz neutra.
Excelente, concluyó ella. Y asegúrate de que los asistentes de taller sepan que deben remitirme cualquier consulta técnica a mí. Quiero ser yo quien gestione personalmente la narrativa con estos inversores. Esa instrucción final fue la confirmación definitiva para Julián. Una vez más, Valeria planeaba saquear su intelecto para brillar ante personas que poseían el poder de cambiar el rumbo de su carrera. Sintió una punzada de rabia que casi lo hace estallar, pero había aprendido a canalizar esa energía hacia su plan de escape. En su lugar, forzó una leve sonrisa. Como digas, Valeria. Todo saldrá según lo planeado. Esa noche, mientras Julián perfeccionaba los planos digitales y las maquetas para la presentación, no podía deshacerse de la premonición de que algo sísmico estaba a punto de ocurrir. El aire en el estudio se sentía denso, cargado con la electricidad que precede a una tormenta necesaria. Revisó su bitácora de evidencias, ahora rebosante de pruebas de años de manipulación y robo de autoría. Y, por primera vez en más de una década, Julián sintió una chispa de verdadera esperanza. Sin que él pudiera preverlo totalmente, estaba a punto de sumergirse en la noche más humillante de su existencia bajo el dominio de Valeria, pero también en la noche que le devolvería el control de su propia vida, rompiendo los grilletes invisibles que ella había forjado con mentiras y desprecio. El día de la gala para los inversores amaneció envuelto en una neblina grisácea que parecía anticipar la tormenta emocional que se avecinaba parecía palpitar en el aire pesado de la ciudad. Julián llegó al estudio a las 2:30 de la madrugada, 2 horas antes de su ya habitual horario de sacrificio, decidido a que la ejecución técnica de esa noche fuera irreprochable. Había concebido una experiencia sensorial de 7 estaciones que narraba la evolución del mobiliario estructural, fusionando maderas nobles con polímeros translúcidos, una técnica que había perfeccionado en el más absoluto secretismo durante años de ensayos nocturnos. La primera pieza de la exhibición era una consola desconstruida, donde la estructura de carga y los elementos estéticos se presentaban separados por láminas de vidrio óptico, permitiendo a los observadores entender la ingeniería antes de percibir la forma final. Le seguía una serie de luminarias talladas en alabastro con inserciones de cobre y sensores de proximidad, diseñadas para reaccionar al movimiento humano. El eje central de la noche era una mesa de juntas de 4 metros, fabricada en nogal recuperado y bañada en una resina de color esmeralda que había tardado 72 horas en fraguar bajo condiciones controladas de vacío. Julián había trabajado sin descanso durante 3 días en los acabados finales de las superficies. Sus barnices orgánicos, una mezcla de aceites naturales y resinas vegetales, habían sido aplicados en capas microscópicas para lograr una profundidad de beta que era su firma personal. Había desarrollado también un compuesto de microcemento con polvo de mármol que era, hasta ese momento, su secreto industrial mejor guardado. Los elementos de acento habían sido su mayor desafío creativo. Tiradores de bronce fundido a la cera perdida que desafiaban la ergonomía tradicional y estantes flotantes que parecían negar las leyes de la gravedad, perfeccionados tras decenas de prototipos fallidos que terminaron en la hoguera del taller. Cada detalle del montaje estaba pensado para contar una historia de resistencia y sofisticación, honrando la artesanía clásica mientras se abrazaba la vanguardia tecnológica. Mientras Julián se aseguraba de que los sistemas de iluminación resaltaran las texturas, Valeria se dedicó a transformar la galería principal. Había dispuesto el área de recepción en el centro del espacio, donde los focos cenitales bañarían a los inversores, convirtiéndolos en el espectáculo central para cualquier visitante. Las superficies de acero fueron pulidas hasta el espejo y las alfombras sustituidas por unas de seda persa que Julián había adquirido con sus ahorros personales de proyectos externos, pero que Valeria ya había etiquetado en el inventario como una adquisición estratégica de su dirección. A las 5 de la tarde, Valeria se dirigió al mueble bar del estudio y se sirvió su primera copa de whisky de Malta. Para agudizar el instinto comercial, le soltó a Marcos cuando éste le preguntó si no era demasiado pronto para empezar a beber antes de una negociación tan compleja. Julián la observó desde el umbral del taller, pero mantuvo el silencio.
Había aprendido por las malas que cuestionar el consumo de Valeria o sus métodos en público solo desencadenaba humillaciones punzantes minutos después. Sin embargo, registró mentalmente el incidente, sabiendo que esa misma noche lo añadiría a su bitácora de evidencias digitales. Los primeros críticos y clientes secundarios comenzaron a llegar a las 6 de la tarde. Julián se concentró en supervisar a sus dos asistentes de montaje, Lucas y Sara, dándoles instrucciones precisas. Cada ángulo de luz debía ser comprobado, cada mecanismo de apertura de los muebles debía ser verificado con guantes de seda para no dejar huellas, y cada sensor de las luminarias debía ser testado una última vez. A las 7:30, Valeria entró al taller con su tercera copa de whisky en la mano. Sus ojos ya reflejaban la agresividad latente del alcohol y su voz proyectaba ese tono cortante y ligeramente arrastrado que Julián conocía tan bien. «Ya están por aterrizar los peces gordos», anunció ella, tambaleándose imperceptiblemente. «Asegúrate de que los prototipos no fodan. No quiero ni un solo error técnico esta noche, Julián. Hay demasiados millones en juego como para que tus distracciones habituales o tu torpeza social nos hundan el negocio». Julián sintió el familiar nudo de náusea en el estómago que aparecía cada vez que ella intentaba anular su competencia profesional, pero se obligó a centrarse en el calibrado de una de las piezas. Sabía que cualquier respuesta en ese momento solo serviría para alimentar el conflicto que Valeria parecía estar buscando desesperadamente. Julián se cercioró de que los sensores de iluminación respondieran con suavidad y de que el acabado de las resinas no presentara ni una sola mota de polvo bajo los focos halógenos. A las 8 en punto, los inversionistas cruzaron el umbral. Desde el taller, Julián podía escuchar las efusivas bienvenidas de Valeria. Su voz, proyectada con una seguridad ensayada, resonaba por toda la galería mientras presentaba cada rincón del estudio como si fuera una extensión directa de su propio intelecto. «Bienvenidos a Vanguardia Estética», decía con un orgullo que rozaba la arrogancia. «Este estudio es el resultado de mi visión personal, de años de sacrificio para redefinir el lujo contemporáneo en nuestra metrópoli». El grupo estaba compuesto por 5 figuras imponentes, 3 directivos de mediana edad con trajes italianos a medida, la señora Ortega, una mujer de elegancia gélida que capitaneaba el grupo inversionista, y un asistente más joven que portaba una tableta profesional y tomaba notas de cada detalle con rapidez. Julián no podía verlos con total claridad desde su posición técnica entre las máquinas, pero capturaba fragmentos de la charla que indicaban que representaban a un conglomerado inmobiliario internacional interesado en licenciar diseños para una nueva cadena de hoteles boutique en Europa. Lo que Julián no había procesado en ese instante era que, entre los invitados, se encontraba un sexto miembro que había llegado con un ligero retraso debido al tráfico corporativo del distrito financiero. Se trataba de Adrián Santoro, de 45 años, un abogado especializado en propiedad intelectual y derecho mercantil de alto nivel. Había sido convocado por la señora Ortega para evaluar la solidez legal de la marca antes de cualquier firma. Adrián había aceptado más por compromiso con la firma Ortega que por curiosidad, pues su agenda estaba saturada de litigios internacionales. Adrián tomó asiento en el área de recepción sin mucha ceremonia, intercambiando saludos estrictamente profesionales mientras Valeria continuaba con su monólogo sobre la génesis de su arte. Durante los primeros minutos, el abogado se concentró en revisar correos urgentes en su teléfono, prestando apenas atención al discurso comercial de la anfitriona. Sin embargo, cuando Valeria comenzó a describir el proceso de sellado de las maderas con una terminología que Julián le había dictado horas antes, algo en la precisión técnica subyacente le resultó extrañamente familiar a Adrián. Valeria había regresado al mueble bar para servirse su cuarta copa de whisky, y Julián notó cómo su voz subía de volumen y perdía ese control quirúrgico que solía caracterizarla. Comenzó a hilvanar anécdotas sobre la creación de la firma, describiendo con un lujo de detalles ficticios cómo ella había diseñado cada prototipo, cómo había descubierto la fusión entre el polímero y el ébano, y cómo su instinto artístico había transformado un simple almacén en el estudio de diseño más respetado del país. La primera pieza de exhibición, la consola desconstruida,
Fue presentada bajo una luz cenital perfecta. Julián había instruido minuciosamente a los asistentes de sala sobre cómo explicar la tensión de los materiales, pero Valeria interceptó a los empleados antes de que pudieran mediar palabra. «Yo me encargaré de explicar mi creación», sentenció con una sonrisa afilada, y procedió a describir la estructura de la pieza como si fuera una epifanía que ella misma había tenido tras años de experimentación solitaria en el taller. Adrián Santoro se acercó a la pieza y deslizó sus dedos por el acabado. Inmediatamente reconoció la calidad excepcional de la ejecución, la complejidad de los ensambles ocultos y la pureza de las líneas revelaban la mano de un maestro artesano con un rigor matemático absoluto. Sin embargo, al escuchar a Valeria, algo no encajaba. Las explicaciones técnicas de ella sonaban a guión aprendido, como si estuviera recitando un manual técnico que no terminaba de comprender, en lugar de narrar un proceso creativo nacido de sus propias manos. Julián observaba desde la penumbra del taller, sintiendo una amalgama de orgullo profesional y una profunda frustración. Los inversores estaban visiblemente impactados por el mobiliario, lanzando elogios tras examinar cada ángulo. La señora Ortega había comentado que era la integración de tecnología y madera más sofisticada que había visto en la década, y uno de los directivos preguntó específicamente por el tratamiento químico del microcemento. Fue entonces cuando la tensión comenzó a transformarse en algo mucho más definitivo. Esta es la continuación de la transformación, donde el conflicto técnico se convierte en una agresión personal y el pasado de Julián emerge en el momento de mayor tensión. Fue en ese preciso instante cuando Valeria cometió su primer desliz técnico de gravedad de la noche. Al intentar explicar la composición química del sellado de la mesa de nogal, invirtió el orden de los componentes y describió una reacción que, de ser cierta, habría corroído la madera en lugar de protegerla. Julián, que escuchaba desde el umbral del taller, detectó la incoherencia de inmediato. Por un segundo, consideró intervenir con discreción para salvar la credibilidad de la firma, pero antes de que pudiera dar un paso, la voz de Valeria se tornó afilada y proyectó una orden que cortó el aire de la galería. «Julián», gritó ella desde la mesa principal, lo suficientemente alto como para que los clientes de las otras salas y todo el personal se tensaran. «¿Podrías acercarte? Creo que tu acabado final tiene imperfecciones esta noche. No brilla como debería». Julián sintió el calor punzante de la humillación subiendo por su nuca mientras caminaba hacia el centro de la sala, bajo los focos que Valeria había dispuesto para su propio lucimiento. Pudo percibir cómo los ojos de los inversores y de los empleados seguían cada uno de sus movimientos, convirtiéndolo en el centro de un escrutinio injusto. «Disculpen», les dijo Valeria a los invitados con esa sonrisa gélida que Julián conocía como el preludio de un ataque. «Mi esposo a veces se descuida con los tiempos de pulido por estar inmerso en sus teorías. Julián, ¿puedes explicarles a nuestros distinguidos invitados por qué dejaste esta superficie tan opaca? Es casi una falta de respeto para un proyecto de este calibre». Julián observó la veta de la madera bajo la luz dirigida. La pieza estaba impecable, el brillo era satinado, elegante y profundo, exactamente como el estándar de lujo internacional dictaba. Sabía que Valeria estaba fabricando una deficiencia para reafirmar su autoridad frente a los inversores, pero también sabía que desmentirla allí mismo desencadenaría una escena violenta. «El acabado sigue el protocolo de diseño orgánico que establecimos», respondió Julián con la voz levemente trémula. «No obstante, puedo aplicar otra capa de cera si consideran que el entorno requiere más reflejo». Valeria soltó una carcajada cargada de una condescendencia brutal que hizo que Julián se sintiera insignificante ante los ojos de los demás. «¿Ven a lo que me refiero?», comentó ella a los hombres de negocios. «Julián tiene buenas intenciones y es un operario dedicado, pero a veces carece de la comprensión necesaria sobre lo que un paladar estético sofisticado exige en estos niveles de inversión». Adrián Santoro observó la escena con una incomodidad creciente que pronto se transformó en indignación. Había analizado la pieza y el trabajo era, sencillamente, perfecto. La forma en que Valeria había convocado al hombre desde el taller,
la manera en que lo había desacreditado frente a figuras clave de la industria y el tono de desprecio absoluto que usaba al referirse a él, revelaban un patrón de comportamiento que Adrián identificaba de inmediato como una violencia psicológica sistemática. Pero fue cuando Julián se giró ligeramente para retirar una herramienta de la mesa que Adrián pudo ver su rostro bajo la luz plena por primera vez en 10 años. El impacto fue devastador. Julián Méndez, el hombre que había sido su hermano de vida durante los años de universidad. El arquitecto visionario que había sido su referente de integridad y talento. La persona con la que había compartido sueños de cambiar el mundo del diseño antes de que Valeria apareciera para cercenar sus vínculos. Julián, ahora reducido a un asistente técnico humillado públicamente por la mujer que lo había apartado de todos. Los recuerdos golpearon a Adrián con la fuerza de un naufragio. Recordó a Julián en los talleres de la facultad, explicándole con pasión la resistencia de los materiales mientras trasnochaban para una entrega final. Recordó a Julián riendo mientras diseñaban los planos de lo que sería su primer estudio compartido, y recordó el silencio sepulcral que se instaló entre ellos el día que Julián, manipulado por Valeria, le pidió que no volviera a buscarlo. Julián regresó a la sombra del taller sin haber notado la presencia de su antiguo amigo entre los invitados. Su mente estaba concentrada en contener el torrente de emociones que amenazaba con desbordarse tras aquel escarnio público. Sabía que Valeria había mentido sobre la calidad del trabajo y sabía que los inversores, expertos en el área, también se habían dado cuenta de la falsedad. Pero eso no mitigaba el dolor de ser pisoteado una vez más frente a las personas que representaban su única oportunidad de recuperar su nombre en la industria. Valeria continuó bebiendo durante el resto de la velada, sintiéndose intocable en su trono de cristal, sin sospechar que el hombre que acababa de humillar ya no estaba solo en su lucha por la libertad. Esta es la continuación de la transformación, donde la toxicidad de Valeria alcanza su punto de no retorno y la situación profesional se convierte en un ataque personal devastador. El comportamiento de Valeria se volvió progresivamente más errático a medida que el nivel de alcohol en su sangre aumentaba. Comenzó a interrumpir las conversaciones técnicas de los inversores para relatar anécdotas irrelevantes sobre su ascenso meteórico en el mundo del diseño de lujo, y en varias ocasiones lanzó dardos envenenados hacia Julián cada vez que él se acercaba a la zona de exposición para asegurar que los mecanismos de las piezas funcionaran correctamente ante el tacto de los clientes. La situación alcanzó su punto crítico durante la presentación de la pieza central, la mesa de nogal y resina esmeralda. Julián la había fabricado con un cuidado casi obsesivo, empleando una técnica de vertido por capas que requería una precisión matemática en las temperaturas, técnica que él mismo había perfeccionado tras un seminario especializado en ingeniería de materiales que había tomado años atrás. La madera parecía flotar en un abismo translúcido, las vetas estaban resaltadas con maestría y la superficie tenía un tacto sedoso que desafiaba la lógica. Sin embargo, cuando Valeria comenzó a explicar el concepto de la obra, estaba tan intoxicada que empezó a hilvanar una historia completamente ficticia. Aseguró ante los atónitos inversores que había viajado a las selvas de Indonesia para rescatar personalmente la madera de un templo antiguo y que había trabajado durante meses con maestros artesanos asiáticos para absorber la espiritualidad del material. Los invitados intercambiaron miradas de profunda incomodidad mientras Valeria continuaba con su relato, cada vez más fantástico, incoherente y carente de cualquier base técnica real. Julián escuchaba todo desde la entrada del taller, sintiendo cómo su arduo trabajo, su investigación y su conocimiento eran transformados en una caricatura ridícula y pretenciosa. La historia que Valeria escupía no solo era una mentira absoluta, sino que además era un insulto a la verdadera ingeniería y al respeto por los materiales que él defendía. Cuando el bochorno fue insoportable, Julián salió de las sombras con la intención de hacer una corrección técnica que salvara la dignidad de la presentación. Valeria, le dijo con suavidad, tratando de no alterar el flujo de la reunión. Quizás sería interesante para los señores conocer los detalles reales sobre la polimerización y el origen certificado de la madera nacional que usamos. Valeria se giró hacia él con los ojos inyectados en sangre y una expresión de furia gélida que Julián conocía demasiado bien.
Era la misma mirada que precedía a sus explosiones de ira en la intimidad, pero nunca antes se había atrevido a mostrar esa faceta frente a un grupo de inversores internacionales. Julián, le dijo con una voz que cortó el aire como una cuchilla de acero, no recuerdo haber solicitado tu intervención técnica. De hecho, creo que sería mucho más productivo que regresaras al taller a limpiar las herramientas, que es donde perteneces, porque claramente no tienes la sofisticación necesaria para manejar una conversación de este nivel profesional. El silencio que siguió fue absoluto, casi ensordecedor. Los inversores dejaron de examinar los planos para observar la grotesca escena que se desarrollaba en el centro de la galería. Adrián Santoro sintió que la rabia le quemaba la garganta. El hombre que tenía enfrente, su antiguo y brillante amigo, no solo estaba siendo humillado, sino que estaba siendo tratado como un sirviente desechable por una mujer que había perdido por completo el contacto con la realidad y el respeto básico. Pero Valeria no había terminado. El alcohol había derribado todas sus barreras de contención y años de arrogancia mal gestionada comenzaron a brotar sin filtro. ¿Saben qué es lo gracioso?, les dijo a los invitados con una sonrisa cruel y desenfocada. Mi esposo tiene la ridícula manía de creer que es el alma del estudio, cuando en realidad yo soy quien ha construido este imperio desde la nada. Julián es bueno siguiendo mis planos y apretando tornillos, pero carece por completo de la visión empresarial y de la chispa creativa que se necesita para liderar una firma de este calibre. Julián sintió el impacto de aquellas palabras como si fuera una bofetada física. Durante más de una década había soportado el ninguneo en privado, los comentarios hirientes entre dientes y el robo sistemático de su autoría. Pero nunca antes Valeria lo había intentado anular de forma tan pública y brutal frente a extraños, personas que ahora se llevarían la imagen de que él era simplemente un operario incompetente a la sombra de un genio inexistente. Valeria, por favor, murmuró Julián, con una mezcla de cansancio y dolor reflejada en sus ojos. Quizás deberíamos dejar esta discusión para cuando estemos solos. Pero Valeria estaba demasiado ebria y demasiado intoxicada por su propio sentido de poder para detenerse. No, Julián. No, Julián. Gritó ella, poniéndose en pie y tambaleándose mientras golpeaba la superficie de la mesa de nogal con el puño. Creo que es hora de que todos aquí sepan la verdad de una vez por todas. Tú no eres un arquitecto, ni un diseñador, ni nada que se le parezca. Eres un operario glorificado que no tiene la menor idea de cómo funciona el mercado de lujo. Todo lo que has hecho en este estudio ha sido seguir mis directrices, calcar mis bocetos y ejecutar mis visiones maestras porque tú, por ti mismo, no serías capaz de diseñar ni una silla de jardín. El silencio que cayó sobre la galería fue sepulcral. Julián sintió como la sangre se le congelaba mientras las miradas de los inversores internacionales se clavaban en él como alfileres. En ese instante, algo fundamental se quebró en su interior, una estructura que había resistido años de vendavales emocionales y silencios impuestos finalmente colapsó bajo el peso de aquel escarnio público. Sin articular palabra, con la mandíbula tensa y el corazón martilleando contra sus costillas, Julián dio media vuelta y caminó hacia la penumbra de su taller, donde finalmente se permitió desplomarse, respirando con la angustia acumulada de una década de maltrato psicológico y anulación profesional. Valeria, lejos de mostrar un ápice de remordimiento o vergüenza por su estallido, regresó a su asiento y se dejó caer en él con una suficiencia perturbadora. Disculpen esta interrupción técnica, les dijo a los invitados con una sonrisa que pretendía ser sofisticada, pero que resultaba grotesca y cargada de veneno. A veces los hombres con temperamento artístico se ponen un poco emocionales cuando no pueden seguir el ritmo de una mente estratégica. ¿Por dónde íbamos? Acto seguido, se sirvió otra generosa dosis de whisky y continuó desvariando sobre sus planes de expansión global, como si los últimos 5 minutos de brutalidad verbal no hubieran ocurrido jamás. Los invitados intercambiaron miradas de absoluta estupefacción. La señora Ortega, que había dirigido proyectos de infraestructura en 3 continentes, nunca había presenciado una falta de profesionalismo y un abuso de poder tan descarado en un entorno de negocios.
Los demás inversionistas parecían igualmente horrorizados y el aire en la mesa se volvió tan denso que resultaba difícil respirar. Adrián Santoro ya no escuchaba una sola palabra del discurso errático de Valeria. Su mente estaba fija en la silueta de Julián desapareciendo en el taller. Aquel hombre, cuyo talento y ética de trabajo él había admirado profundamente durante 20 años, estaba siendo devorado por un parásito emocional. Ver a Julián reducido a cenizas de esa manera despertó en Adrián una mezcla de furia protectora y una determinación legal que no había sentido en toda su carrera. Mientras Valeria seguía con su monólogo ebrio sobre la omnipotencia de su marca, Adrián tomó una decisión que cambiaría el destino de su amigo. Sacó discretamente su teléfono, lo colocó sobre la mesa y comenzó a grabar cada palabra, cada insulto velado hacia Julián y cada afirmación falsa de Valeria sobre su autoría intelectual. Como uno de los mejores abogados del país, Adrián sabía que estaba recolectando pruebas de oro. Intuía que Julián, para recuperar su vida y su nombre, necesitaría evidencias irrefutables de este acoso y fraude profesional. La exhibición se prolongó por 2 horas más. Pero el ambiente nunca se recuperó. Los inversores examinaron las piezas restantes, que seguían siendo sublimes a pesar de la fractura emocional que el verdadero creador sufría a pocos metros, pero el entusiasmo inicial se había evaporado. Nadie quería vincular su capital a una figura tan inestable y tóxica como Valeria. Las promesas de inversión se volvieron vagas y los gestos, distantes. Cuando finalmente la velada terminó y los invitados comenzaron a retirarse con una cortesía gélida, Adrián fue el último en salir. Antes de cruzar la puerta de cristal, se dirigió hacia Marcos, el ebanista que había presenciado la escena con una rabia contenida en los puños. «Disculpe», le dijo Adrián en voz baja, asegurándose de que Valeria no escuchara desde el bar. «El arquitecto que está en el taller, ¿está bien?». Marcos lo miró con recelo, pero al ver la sinceridad feroz en los ojos de Adrián, bajó la guardia. «Está destrozado, caballero», respondió Marcos en un susurro. «Pero esta no es la primera vez que esa mujer lo humilla así. Ella le está robando el alma». Adrián sacó una de sus tarjetas personales de abogado corporativo y se la entregó con firmeza. «Si él decide que ya es suficiente y necesita protección legal de primer nivel para recuperar su trabajo y su libertad, dígale que me llame. Será un honor representarlo, sin honorarios de por medio». Marcos tomó la tarjeta y la ocultó rápidamente en el bolsillo de su delantal, sin saber que en ese pequeño trozo de cartulina residía la llave que, finalmente, abriría la celda de cristal en la que Julián llevaba años prisionero. Esa noche, mientras conducía su vehículo de regreso a casa bajo una lluvia persistente, Adrián no podía sacarse de la mente la imagen de Julián quebrado, refugiado en la penumbra del taller tras el ataque de Valeria. Se prometió a sí mismo, con una solemnidad que rozaba lo sagrado, que encontraría la grieta legal y personal necesaria para rescatarlo, sin importar los recursos o el tiempo que debiera invertir. Julián había sido su hermano de elección en la juventud y, aunque las manipulaciones de Valeria los habían distanciado, Adrián no iba a permitir que el talento más puro que había conocido siguiera marchitándose bajo el yugo de una mujer que no merecía ni su lealtad ni su genio. Julián, por su parte, no pudo cerrar los ojos en toda la madrugada. Se quedó sentado en el rígido taburete de su mesa de dibujo en el loft, contemplando el horizonte urbano a través del ventanal mientras el reloj digital avanzaba con una indiferencia cruel. Sus ojos ardían, cansados por la vigilia y por la amargura de las humillaciones que su memoria reproducía una y otra vez, como una cinta dañada. Por primera vez en 15 años de una relación que se había convertido en su propia cárcel, Julián estaba considerando seriamente abandonarlo todo, el estudio que era su vida, su matrimonio tóxico e incluso la identidad profesional que tanto le había costado forjar. El amanecer lo encontró redactando, con mano firme pero el corazón acelerado, una carta que era una renuncia a la existencia que había aceptado por miedo. «Valeria, ya no puedo seguir siendo el fantasma que sostiene tu fachada. Me voy y esta vez no habrá retorno». Había hecho cálculos mentales rápidos sobre su cuenta de ahorros personal,
fondos que había mantenido ocultos para emergencias y que serían suficientes para alquilar un modesto espacio en otra ciudad y sobrevivir mientras intentaba reinsertarse en el mercado como consultor técnico independiente. Julián había guardado en un maletín de cuero sus pertenencias más fundamentales, sus cuadernos de bocetos originales, aquellos que Valeria nunca había visto, algunas fotografías de sus padres, el disco duro con la bitácora de evidencias y las herramientas de precisión heredadas de su abuelo, quien le había enseñado el respeto por la madera y el metal. Cada objeto era un ancla que lo devolvía a la versión de sí mismo antes de ser moldeado por la manipulación de Valeria para ser una sombra funcional. Mientras doblaba su ropa de trabajo con una calma inusual, Julián reflexionaba sobre el camino de migajas que lo había llevado a ese abismo. Recordaba al joven arquitecto que creía que el diseño podía salvar la dignidad humana, a ese idealista que se perdió cuando aprendió a caminar de puntitas para no alterar el volátil ego de su esposa, aceptando la invisibilidad a cambio de una paz doméstica que siempre fue un espejismo. Cuando el despertador vibró a las 5 de la mañana, un escalofrío le recorrió la espalda. Era la hora de ir al estudio, de enfrentar otra jornada de correcciones despectivas y autorías robadas. Pero por primera vez en una década, consideró seriamente no abrir la puerta. Imaginó a Valeria llegando a la galería y encontrando el taller en silencio, sin nadie que calibrara las máquinas, sin nadie que supervisara la calidad de los materiales, sin nadie que mantuviera viva la maquinaria creativa que ella se atribuía con tanta prepotencia. Sin embargo, su inquebrantable sentido de la responsabilidad hacia los operarios y asistentes del estudio, quienes dependían de la operatividad del negocio para sostener a sus familias, lo impulsó a levantarse. Marcos tenía 2 hijos estudiando, Sara estaba ahorrando para su primer departamento. Julián no podía simplemente evaporarse y dejar a esas personas en el desamparo por su crisis personal. Se dirigió al estudio con pasos plomisos, cargando el peso de la noche anterior. Valeria había regresado al loft muy tarde, completamente ebria, y se había desplomado en el sofá de la estancia sin siquiera intentar una disculpa. Julián entendió que ese silencio era la confirmación final. Para ella, humillarlo era un derecho adquirido y no sentía remordimiento alguno. Al llegar al taller, Julián se sorprendió al encontrar un paquete sobre su mesa de trabajo. Por un segundo, un destello de duda lo hizo pensar que Valeria tal vez había reflexionado. Sin embargo, al abrir el sobre adjunto, descubrió que se trataba de un catálogo de una prestigiosa feria de diseño europea, enviado por la señora Ortega, la líder de los inversores. La nota decía, para el verdadero arquitecto de la noche, su ejecución técnica es de clase mundial. El talento real siempre encuentra la luz. Julián se apoyó en la mesa y sintió un nudo de gratitud en la garganta. Alguien externó, alguien poderoso en la industria, había visto a través de las mentiras de Valeria. No estaba loco, sus habilidades eran excepcionales y merecían un escenario donde no fueran silenciadas. Cerca del mediodía, mientras Julián ajustaba la presión de una lijadora neumática tratando de enterrar sus pensamientos en el ruido del taller, Marcos se acercó a él con una expresión cargada de misterio y urgencia. Julián, le dijo en voz baja, mirando hacia la oficina de Valeria, hay un caballero afuera que insiste en hablar contigo personalmente. Julián, repitió Marcos en voz baja, dice que estuvo en la exhibición de anoche y que es de vital importancia que hable contigo. Julián sintió una punzada de ansiedad eléctrica recorriéndole la columna. Por un instante, el pánico lo dominó, y si uno de los representantes del consorcio internacional había vuelto para exigir una compensación por el espectáculo errático de Valeria. O tal vez ella había enviado a algún emisario legal para confrontarlo por su insubordinación técnica de la velada anterior. Con las manos ligeramente temblorosas, se limpió el serrín de las palmas, se quitó el delantal de cuero y siguió a Marcos hacia la zona de la galería. Allí, junto al gran ventanal que bañaba de luz fría los prototipos, encontró a un hombre de porte distinguido esperándolo pacientemente. Cuando el hombre se giró para encararlo, Julián sintió que el tiempo se fracturaba. Aquellos ojos penetrantes que tanto había admirado en la facultad,
las mismas manos expresivas que solían trazar soluciones estructurales complejas durante sus madrugadas de estudio, la presencia sólida que había sido su mayor apoyo antes de que el aislamiento lo consumiera. Adrián Santoro estaba allí, 20 años mayor, pero conservando la esencia del hombre que Julián había considerado su hermano de vida. Julián, dijo Adrián, levantándose con una lentitud cautelosa, como si temiera que su amigo fuera a desvanecerse o a huir ante la presión del reencuentro. No tenía ni idea de que este era tu estudio hasta anoche. Cuando te vi allí, cuando presencié cómo te trataba ella, supe que no podía marcharme sin intervenir. Julián permaneció estático, procesando la inverosímil coincidencia de que su referente de juventud hubiera sido el testigo principal de la humillación más cruda de su carrera. Adrián logró articular finalmente. Su voz sonó como un eco quebrado, arrastrando el peso de 2 décadas de preguntas silenciadas y puentes dinamitados. ¿Qué estás haciendo tú aquí? Adrián señaló con un gesto suave la silla frente a él, invitándolo a recuperar un espacio de igualdad. Soy abogado especializado en derecho mercantil y propiedad intelectual, le explicó con calma. Estaba allí anoche como consultor legal estratégico de la firma Ortega. Pero Julián, mi cargo es lo de menos ahora. Lo que realmente importa es que fui testigo de cómo esa mujer intentó anularte, y mi ética no me permite dejar que sigas permitiendo ese saqueo emocional y profesional. Julián se sentó despacio, incapaz de apartar la mirada de aquel rostro que había habitado sus recuerdos más luminosos. Adrián había envejecido con una elegancia sobria, las canas en sus sienes le conferían un aire de autoridad indiscutible, y las líneas de expresión hablaban de una vida de batallas legales y éxitos éticos. Vestía un traje de corte impecable que gritaba éxito, pero su mirada conservaba la transparencia y la calidez que Julián recordaba de sus días entre planos y maquetas. No lo entiendo, confesó Julián con amargura. ¿Por qué aparecer ahora, después de tanto tiempo? Después de la forma tan injusta en que terminaron nuestras cosas. Adrián extendió su mano sobre la mesa, deteniéndose justo antes de rozar la de Julián, respetando ese espacio personal que Valeria siempre invadía, pero proyectando una voluntad absoluta de reconexión. Julián, lo que presencié anoche no fue una simple diferencia de criterios sobre un negocio. Fue un maltrato psicológico sistemático y un fraude de autoría descarado. Como abogado, he desmantelado suficientes estructuras de abuso para reconocer una cuando la tengo enfrente. Julián sintió que las murallas que había levantado para sobrevivir empezaban a agrietarse. Por primera vez en años, alguien le estaba ofreciendo las palabras precisas para definir su calvario, validando una angustia que él mismo había empezado a creer que era producto de su propia incompetencia. No es para tanto, Adrián, murmuró, aunque sus palabras carecían de fuerza. Valeria y yo tenemos una dinámica compleja, el estrés del estudio es inmenso y a veces. No, Julián, lo interrumpió Adrián con una firmeza teñida de compasión. Anoche te gritó frente a personas que no conoces, te despojó de tu mérito profesional, se apropió de tus patentes intelectuales en tu cara y, cuando intentaste aportar rigor técnico, te humilló hasta el punto de obligarte a esconderte. Y después, siguió bebiendo y celebrando como si tu dignidad no valiera nada. Eso no es estrés laboral, eso es una anulación calculada de tu persona. Las palabras de Adrián resonaron en el taller como un martillazo sobre metal, dándole nombre a una realidad que Julián había intentado negar para no volverse loco. Comenzó a sentir que el pecho se le oprimía, pero esta vez era un dolor que traía consigo el alivio de ser, por fin, comprendido por alguien con la capacidad real de ayudarlo. Lleva siendo así mucho tiempo, admitió Julián finalmente, con la voz apenas en un susurro. Pero siempre pensé que la culpa era mía. Que si mis diseños fueran más comerciales, si yo fuera más asertivo socialmente o si lograra que el estudio fuera más rentable, ella no sentiría la necesidad de corregirme de esa forma tan brutal. Adrián sintió una mezcla de rabia contenida y una profunda tristeza al escuchar cómo Julián había internalizado la manipulación de Valeria.
En su práctica legal, había visto ese patrón de victimización en figuras brillantes que terminaban creyendo que merecían el desprecio que recibían. Julián, mírame, le dijo con una autoridad gentil. Nada de lo que hagas o dejes de proyectar justifica que alguien te robe la identidad y te humille profesionalmente. Eres un arquitecto superdotado, un creador excepcional y, sobre todo, un hombre que merece respeto. Julián alzó la vista y se encontró con la misma honestidad directa que siempre había admirado en Adrián. Su amigo nunca había sido alguien que endulzara la realidad, siempre hablaba con una verdad tajante, incluso cuando eso significaba. He estado registrando cosas, confesó Julián, bajando la voz y asegurándose de que los otros asistentes estuvieran lejos. Grabaciones, notas técnicas, fechas precisas. Al principio pensé que solo era mi forma de lidiar con el estrés, que estaba exagerando mi papel, pero ahora tengo una base de datos llena de evidencias. Supongo que es una forma de no volverme loco. Los ojos de Adrián se iluminaron con ese brillo profesional que solo poseen los abogados que entienden el valor incalculable de una documentación meticulosa. Julián, eso es exactamente lo que necesitarías si decidieras dar el paso y reclamar tu autoría intelectual y tu libertad, le dijo Adrián con un énfasis renovado. ¿Podrías mostrarme esos registros? No te lo pido como un abogado que busca un cliente, sino como el amigo que quiere ayudarte a mapear tus salidas y entender tus derechos reales. Julián vaciló. Abrir sus archivos secretos ante Adrián significaba aceptar formalmente que su vida era un decorado de cartón piedra, que había permitido que su identidad fuera secuestrada durante 15 años. Pero tras el escarnio de la noche anterior, Julián sabía que su capacidad de resistencia había llegado al límite absoluto. No habría otra oportunidad como esta. Están en la computadora de mi estudio privado, en el loft, le respondió finalmente. Pero Valeria puede subir en cualquier momento y si nos encuentra allí, encerrados con mis archivos. Adrián consultó su cronómetro de pulsera. Eran las 2 de la tarde de un martes. ¿Cuál es su rutina de los martes después del almuerzo? Preguntó Adrián con pragmatismo. Julián hizo memoria rápidamente. Normalmente tiene sesión de fotos para alguna revista o se reúne con su agente de relaciones públicas en el club privado del centro. Después suele ir a ver proveedores de mármol, pero solo para figurar. Si sigue su patrón habitual, no aparecerá por aquí hasta las 6 para la revisión de ventas. Adrián asintió con determinación. Eso nos da una ventana de tiempo perfecta. Julián, quiero que tengas claro que esto es una decisión que solo te pertenece a ti. Yo solo puedo darte la armadura legal y el mapa de ruta, pero tú eres quien debe decidir si caminas hacia la salida. Julián sintió como una chispa de la antigua audacia que lo definía en la universidad volvía a encenderse. Por primera vez en una década, no estaba solo frente al gigante, tenía a un estratega de su lado. Subieron al loft, el espacio personal que Julián compartía con Valeria. El contraste con la galería de abajo era desolador. Mientras que el estudio era un despliegue de diseño y orden, el departamento reflejaba un vacío emocional gélido. Los muebles eran de catálogo, fríos y sin alma. No había rastro de una vida compartida, ni fotos de viajes, ni recuerdos personales, ni calidez. Era un lugar donde dos personas coexistían, pero nadie habitaba realmente. Julián extrajo un disco duro encriptado que guardaba en un compartimento oculto de su escritorio de dibujo. Era un archivo digital protegido, pero contenía el rastro detallado de años de despojo profesional y maltrato psicológico, documentado con la obsesión técnica de un ingeniero. Cada entrada registraba fechas, transcripciones, testigos de la industria y, en muchos casos, audios donde se escuchaba a Valeria exigirle que guardara silencio mientras ella se atribuía sus planos. Adrián revisó los archivos con la frialdad de un cirujano legal, evaluando la solidez de las pruebas, pero Julián pudo ver cómo sus rasgos se endurecían por la conmoción personal al descubrir la magnitud de la anulación que su amigo había padecido. Julián, dijo Adrián tras analizar las carpetas de patentes y los audios, esta documentación es magistral.
Tienes un patrón de conducta abusiva y de fraude intelectual perfectamente establecido. Cualquier tribunal de propiedad intelectual o de familia vería aquí un caso sólido como el acero. ¿Un caso para qué, exactamente?, preguntó Julián, aunque su mente ya empezaba a vislumbrar la respuesta. Para una disolución matrimonial con causa de maltrato psicológico, para una reclamación de derechos de autoría y, sobre todo, para una partición de activos que te devuelva lo que es tuyo, respondió Adrián con firmeza. Este estudio, Vanguardia Estética, se levantó con tu capital inicial y se sostiene exclusivamente con tu capacidad creativa. Legalmente, tienes derecho a reclamar la propiedad mayoritaria, sin importar que ella haya firmado los contratos de relaciones públicas. Julián sintió que se abría un horizonte que jamás creyó posible. Siempre había asumido que, si se marchaba, se iría con las manos vacías, sin taller, sin nombre y sin sustento. La idea de que la ley lo protegía frente a la depredación de Valeria era una revelación que lo hacía sentir poderoso. Pero Valeria siempre dice que ella es la marca, que yo solo soy un técnico reemplazable, susurró Julián, todavía bajo el efecto del gaslighting de años. Valeria puede decir lo que quiera para alimentar su delirio, sentenció Adrián, pero los hechos son otros. Las recetas técnicas, los planos originales y el flujo de trabajo son tuyos. Todo eso tiene un valor legal que podemos cuantificar y defender ante cualquier juez. En ese momento, el sonido de la puerta blindada del loft cerrándose con un golpe seco retumbó en todo el espacio, seguido de unos pasos pesados y decididos que subían la escalera de caracol. Valeria había regresado horas antes de lo previsto, y por la fuerza de sus pisadas, estaba claro que venía cargada de una furia renovada. Julián palideció y cerró la laptop de un golpe, ocultando el disco duro en su bolsillo, pero Adrián no se inmutó. Se mantuvo calmado, ajustándose el saco y preparándose para la confrontación que ambos sabían que era, finalmente, inevitable. Valeria irrumpió en el loft sin anunciarse y se detuvo en seco al ver a Adrián sentado en su sala de estar, rodeado de los planos y el disco duro de Julián. Su rostro se transformó inmediatamente en una máscara de furia e indignación, la misma expresión gélida que usaba para aniquilar a sus empleados. ¿Qué hace este tipo en mi espacio privado?, le gritó a Julián, ignorando por completo la presencia de Adrián, como si fuera un objeto inanimado. ¿Cómo te atreves a traer a extraños a mi casa sin mi consentimiento? ¿Acaso has perdido el poco juicio que te queda? Adrián se puso de pie con una parsimonia estudiada, mostrando la calma profesional de un abogado de élite acostumbrado a lidiar con personalidades narcisistas en crisis. Señora de la Vega, dijo con voz firme y gélida, soy Adrián Santoro. Estuve presente en la exhibición de anoche como asesor estratégico del consorcio Ortega. He venido hoy a tratar con Julián asuntos legales de extrema urgencia relacionados con la propiedad intelectual de la firma. Valeria se acercó amenazadoramente a Adrián, quien se mantuvo firme, superándola en presencia y serenidad. No sé qué clase de juego estúpido intentas con mi marido, gruñó ella, con el aliento todavía oliendo al alcohol del almuerzo. Pero aquí no tienes jurisdicción. Julián no necesita abogados, no tiene nada que decirte y definitivamente no tiene nada que sea suyo para discutir. Julián observaba la confrontación con el pulso acelerado, pero por primera vez en 15 años no sentía ese vacío de indefensión absoluta. Tenía a un aliado formidable frente a él, alguien que no se quebraba ante los ataques frontales de Valeria. En realidad, intervino Adrián manteniendo un tono estrictamente profesional. Julián tiene el derecho inalienable de consultar con un especialista sobre cualquier asunto que afecte su carrera, especialmente sobre sus derechos legales en el estudio que ha diseñado y sostenido durante más de una década. Valeria soltó una carcajada sarcástica y estridente que resonó en las paredes desnudas del loft. ¿Sus derechos? Julián no tiene derechos aquí. Yo soy la dueña de Vanguardia Estética. Yo construí la marca. Yo soy la cara que los medios adoran. Él es simplemente el operario que ejecuta mis visiones desde las sombras.
Adrián sonrió ligeramente, una sonrisa técnica que indicaba que acababa de capturar una confesión valiosa para un proceso futuro. Señora de la Vega, me temo que su comprensión de la ley mercantil y matrimonial es tan deficiente como su conocimiento técnico de las resinas que dice inventar. Los bienes y activos generados durante el matrimonio, así como la propiedad intelectual no cedida, son propiedad compartida. Julián posee derechos específicos, documentados y protegidos sobre este estudio y cada una de sus patentes. La expresión de Valeria mutó de la ira a una sospecha cargada de ansiedad al darse cuenta de que no estaba intimidando a un subordinado, sino enfrentándose a un experto en leyes. ¿Qué estás insinuando con ese lenguaje legal de segunda? Preguntó con una voz que empezaba a perder su barniz de seguridad. Adrián miró directamente a los ojos de Valeria, sin parpadear. No insinuó nada. Le estoy informando a Julián, en su presencia, sobre sus derechos legales, que incluyen la titularidad de la mitad de los activos de la empresa y la propiedad total de los diseños que él ha creado. Julián, que había permanecido en un silencio expectante, finalmente encontró su voz. Por primera vez en años, sintió que el respaldo de Adrián era el suelo firme que necesitaba para dejar de hundirse. Valeria, dijo Julián con una entonación más segura de la que había usado en toda su vida adulta. Adrián tiene razón. He pasado 15 años encerrado en ese taller dando vida a cada idea que tú te atribuyes. He diseñado los planos, he entrenado a los artesanos y he resuelto cada crisis técnica mientras tú solo te encargabas de las fotos. Yo soy el motor de este negocio, y ambos lo sabemos perfectamente. Valeria se volvió hacia él con incredulidad, como si no pudiera procesar que su creación estuviera contradiciéndola abiertamente. Julián, ¿qué te sucede? Este tipo te ha lavado el cerebro con fantasías de grandeza. Sabes perfectamente que tu lugar es el taller, no las oficinas. Sin mi nombre, no eres nadie. Pero Julián ya no retrocedió ante el tono amenazante. El apoyo de Adrián le había devuelto la perspectiva que la manipulación le había arrebatado. Mi lugar, respondió Julián con una determinación creciente, es como propietario legítimo de este estudio que levanté con mis manos y mi intelecto. No voy a permitir que vuelvas a borrar mi nombre de un plano ni que me trates como a un empleado incompetente frente a mis colegas. Valeria se quedó sin palabras, confrontada con una versión de Julián que creía haber erradicado hacía años. Adrián observó la escena con una profunda satisfacción, estaba viendo resurgir al arquitecto brillante y digno del que se había hecho amigo en la juventud. Valeria, añadió Adrián, si Julián decide proceder, yo estaré a su lado en cada audiencia. Tenemos las evidencias, tenemos las grabaciones de tus abusos y tenemos la ley de nuestro lado. Valeria, dándose cuenta de que el control se le escapaba entre los dedos, intentó una última táctica de terror psicológico. Si intentas cualquier movimiento legal contra mí, Julián, te juro que te arrepentirás. Te quedarás en la calle, sin taller, sin herramientas y sin un solo cliente que quiera contratar a un traidor. Adrián intervino de inmediato, dando un paso al frente. Señora de la Vega, lo que acaba de decir constituye una amenaza coactiva y hostigamiento, lo cual agravará considerablemente su situación en el juzgado. Le sugiero que se retire a su oficina y permita que Julián tome sus decisiones en paz. Julián miró a los dos frente a él, a Valeria, que personificaba una década de oscuridad y opresión, y a Adrián, que representaba la posibilidad real de justicia y una nueva vida. Por primera vez en décadas, Julián sintió que tenía el poder de decidir su propio destino. Elegir su propio futuro era una sensación que Julián encontraba, a partes iguales, aterradora y profundamente liberadora. Durante las siguientes 3 semanas, él y Adrián trabajaron de forma incansable en la preparación de la estrategia legal más robusta que el abogado había estructurado en años. Se reunían cada mañana en un estudio de arquitectura independiente, un espacio neutral a varios kilómetros de la galería, antes de que Julián comenzara su jornada en el taller. Allí revisaban evidencias, organizaban testimonios de antiguos empleados y planificaban el asalto legal que cambiaría para siempre el destino de su legado.
Adrián había quedado impactado por la meticulosidad técnica con la que Julián había documentado el despojo. Cada grabación de audio donde Valeria lo silenciaba fue transcrita con rigor pericial, cada entrada en su bitácora digital fue catalogada por fecha y proyecto, y cada fotografía de los planos originales, firmados por él antes de que ella los borrara, fue organizada cronológicamente. La evidencia pintaba un retrato devastador de un fraude de autoría y una anulación psicológica sistemática que cualquier tribunal de propiedad intelectual entendería como un caso de explotación pura. En este proceso, Julián descubrió que poseía una fortaleza que creía extinta. Al revisar objetivamente sus propias notas con Adrián, se dio cuenta de que había sobrevivido a un asedio emocional que habría quebrado a muchos otros profesionales. La documentación le servía como un espejo de realidad, no había estado exagerando, no era demasiado sensible ni socialmente inepto como Valeria le repetía. Realmente había sido la víctima de un plan calculado de degradación para mantenerlo bajo control. Durante estas sesiones, Julián también comenzó a redescubrir fragmentos de su esencia que habían estado enterrados bajo capas de miedo. Adrián lo escuchaba hablar sobre sus visiones arquitectónicas con la misma admiración genuina que sentía en la universidad, y Julián se sorprendía a sí mismo expresando sueños y conceptos de diseño que había mantenido bajo llave durante décadas. Era como si estuviera despertando de un letargo donde había sido una versión disminuida y gris de sí mismo. Valeria notó el cambio en Julián de inmediato. Él ya no bajaba la mirada cuando ella lanzaba sus habituales dardos envenenados frente a los clientes. Ya no se disculpaba de forma automática cuando surgía un contratiempo logístico, incluso si no era su responsabilidad. Ya no aceptaba trabajar noches enteras sin reconocimiento mientras ella se atribuía los méritos en cócteles de lujo. Esta nueva versión de Julián la ponía nerviosa de una manera que no lograba descifrar. Sus intentos de intimidación se volvieron más frecuentes y cargados de desesperación. Julián, no sé qué aire de grandeza te ha dado últimamente, pero estás actuando de forma muy extraña, le decía ella frente a los asistentes del estudio. Espero que no estés tramando alguna estupidez que arruine la marca que hemos construido con tanto esfuerzo. Pero Julián había aprendido a decodificar esas tácticas como lo que realmente eran, intentos patéticos de control a través del miedo. Lo que hemos construido juntos era una frase que ya no podía escuchar sin sentir una mezcla de indignación y una claridad cristalina. Ahora entendía que él había levantado la firma prácticamente solo, mientras ella se limitaba a parasitar su talento y a menospreciar sus aportaciones. La perspectiva legal que Adrián le proporcionaba le permitía ver su situación con una objetividad que era imposible mientras estaba inmerso en la tormenta. Una mañana, Valeria intentó su maniobra más agresiva hasta la fecha. Llegó al estudio visiblemente afectada por el alcohol desde temprano y comenzó a gritar acusaciones infundadas sobre el presupuesto de materiales. Julián. Faltan 15 láminas de ébano del pedido de la semana pasada. ¿Qué hiciste con ellas? ¿Las estás desviando para tus proyectos personales a mis espaldas? ¿Estás robando de tu propia firma? Los empleados se quedaron petrificados, habituados a estas escenas, pero visiblemente incómodos con el nivel de violencia. Por primera vez en 15 años, Julián no buscó una excusa nerviosa ni se disculpó por un error que no existía. En su lugar, sacó la hoja de control de inventario que había completado con precisión la noche anterior y se la extendió a Valeria con una calma glacial. El material está exactamente donde debe estar. Valeria. 10 láminas se usaron para el prototipo de la mesa de juntas y las otras 5 están en el área de corte, como está documentado aquí, aquí y aquí. Su voz era firme, carente del temblor habitual que aparecía cuando ella lo acusaba de negligencia. Valeria se quedó sin palabras por un instante, descolocada por la ausencia de la reacción defensiva que tanto disfrutaba provocar, pero pronto su desconcierto mutó en una furia ciega. ¿Quién te crees que eres para hablarme con ese tono? Le gritó. Yo soy la directora de este estudio y cuando yo digo que falta material, es porque falta. Julián la miró directamente a los ojos, sosteniéndole la mirada sin parpadear, y respondió con una calma que lo sorprendió incluso a él mismo. Valeria,
El ébano no falta. Estás equivocada y gritarme frente al personal no va a cambiar los hechos técnicos. Esa noche, Julián le relató el incidente a Adrián y el abogado sonrió con un orgullo que era tanto profesional como personal. Julián, lo que acabas de hacer es un paso gigante. Has roto el patrón de sumisión que ella diseñó para ti. Valeria está empezando a comprender que ya no puede manipularte a su antojo, y por eso está. Julián asintió con determinación, comprendiendo que cada pequeña victoria sobre la intimidación de Valeria era un peldaño más en la escalera hacia su libertad definitiva. La demanda fue interpuesta formalmente un martes por la mañana en el Tribunal Civil del Distrito. Adrián había estructurado un expediente de 37 páginas que no solo exponía las causales de divorcio por maltrato psicológico y hostigamiento, sino que incluía una demanda de partición de activos con una valoración pericial de la firma Vanguardia Estética. El documento solicitaba, además, una orden de alejamiento profesional y protección temporal que prohibía a Valeria cualquier tipo de amedrentamiento hacia Julián durante el litigio. Valeria recibió la notificación judicial mientras se encontraba en la sala de exhibición, rodeada de clientes potenciales. El oficial de justicia le entregó los documentos en el momento de mayor actividad del estudio. La expresión de su rostro fue de una incredulidad absoluta, como si realmente hubiera creído que Julián era una pieza de mobiliario más, incapaz de voluntad propia. Sus dedos, perfectamente manicurados, temblaron mientras hojeaba el anexo de pruebas, grabaciones, registros de patentes y transcripciones de su propio desprecio. Esto es una farsa patética, balbuceó Valeria, pero su voz ya no poseía el volumen de mando habitual. Julián no se atrevería. Marcos y los asistentes observaron la escena desde el área de diseño, reconociendo al instante la gravedad del asunto por la presencia de la autoridad judicial. En sus rostros se dibujaron muecas de esperanza, un alivio colectivo se instaló en el taller al ver que, finalmente, el verdadero arquitecto del lugar estaba reclamando su lugar. Esa tarde, Valeria irrumpió en el taller privado donde Julián ajustaba el ensamblaje de una nueva estructura. ¿Cómo te atreves a demandarme?, gritó, agitando los folios frente a sus ojos. ¿Cómo te atreves a exponer nuestra vida profesional ante un juez como si yo fuera una delincuente? Julián dejó sus herramientas con una parsimonia que solo la seguridad legal puede otorgar. Se quitó los anteojos de protección y la miró con una claridad que lo hacía parecer más alto. Valeria, dijo él, esto no es una exposición de nuestra vida privada. Es el registro legal de años de despojo y maltrato. Ya no voy a permitir que me uses como una herramienta sin nombre para alimentar tu ego. Valeria dio un paso hacia él, cargada de una agresividad física que antes lo habría hecho retroceder, pero Julián permaneció firme. Además, añadió él con una entereza gélida, existe una orden de protección temporal. Si sigues gritándome o intentas intimidarme, estarás violando un mandato judicial y eso tendrá consecuencias inmediatas. El proceso legal se extendió durante los siguientes 2 meses y cada audiencia fue una disección quirúrgica de la toxicidad que había definido aquel matrimonio. Adrián presentó las evidencias con la precisión de un arquitecto, construyendo un caso irrefutable que mostraba no solo la anulación emocional de Julián, sino como cada innovación técnica y estética de la firma provenía exclusivamente de sus manos. Los empleados del estudio fueron citados y, uno a uno, corroboraron el patrón de conducta de Valeria. Marcos testificó sobre las constantes humillaciones públicas. Sara describió cómo Valeria borraba sistemáticamente el nombre de Julián de los planos antes de enviarlos a las revistas. Incluso algunos clientes habituales aportaron su testimonio. El señor Santibáñez, un coleccionista de arte que visitaba el estudio con frecuencia, describió cómo había notado la paulatina extinción de la confianza de Julián y cómo Valeria lo trataba como a un operario de bajo rango en lugar de como al creador de las piezas. El testimonio más demoledor vino de un crítico de diseño industrial de renombre internacional. Él testificó que, para cualquier experto, era evidente que Julián poseía la profundidad técnica y conceptual de las obras, mientras que las intervenciones de Valeria en las entrevistas eran superficiales,
erróneas y carentes de cualquier fundamento arquitectónico. Durante su propia declaración, Valeria perdió el control por completo. Cuando Adrián la interrogó sobre los incidentes grabados en el disco duro, ella comenzó a gritar que Julián era un traidor que la había espiado y que todo era una conspiración para robarle su imperio. Su comportamiento errático en la sala confirmó exactamente el tipo de personalidad narcisista y abusiva que Adrián había descrito. «Él no es nadie sin mi dirección», gritó Valeria en un estallido de frustración. «Yo le di un propósito. Sin mi marca, seguiría siendo un arquitecto de tercera dibujando garajes». El juez tuvo que llamarla al orden en repetidas ocasiones. Cada arrebato de soberbia confirmaba que Julián había vivido bajo un régimen de terror psicológico. Adrián observó la desintegración de la máscara de Valeria con una satisfacción que era, ante todo, un acto de justicia para su amigo. Adrián observó la desintegración de Valeria en el tribunal con la satisfacción de quien sabe que la verdad es el arma más contundente. Como abogado experimentado, entendía que los abusadores revelan su verdadera naturaleza cuando pierden el control sobre su víctima. Valeria estaba proporcionando en tiempo real la prueba irrefutable del narcisismo y la toxicidad que habían asfixiado a Julián durante 15 años. El fallo judicial fue más demoledor para Valeria de lo que incluso Adrián había previsto. El juez no solo dictó el divorcio con causa justificada por maltrato psicológico y fraude intelectual, sino que otorgó a Julián el 60% de los activos de la firma en lugar del 50% solicitado. El tribunal determinó que el valor real de la marca residía exclusivamente en el genio creativo y técnico de Julián, mientras que la labor de Valeria había sido meramente administrativa y, en gran medida, extractiva. Además, Julián recibió una indemnización económica por daño moral y perjuicio profesional equivalente a 2 años de facturación neta del estudio. El magistrado también impuso a Valeria la obligación de asistir a programas de reeducación conductual y ética profesional antes de poder liderar cualquier otra sociedad mercantil. Valeria tuvo la opción de permanecer como socia minoritaria sin voz ni voto o vender su participación a Julián. Su ego, herido de muerte por la exposición pública de sus mentiras, no soportó la idea de ser una subordinada del hombre al que antes humillaba. Eligió vender y desaparecer de la escena social. Adrián estructuró un plan financiero sólido para que Julián adquiriera la totalidad del estudio en cómodos plazos, financiados por el flujo de caja que la empresa generaría ahora que el verdadero talento estaba al mando. La transformación de Méndez, arquitectura de autor, fue inmediata. Julián erradicó la atmósfera de tensión y miedo que Valeria había instaurado. Implementó una cultura de respeto radical y comenzó a dar crédito público a cada arquitecto, diseñador y artesano por sus aportaciones específicas. Instituyó talleres semanales de innovación donde todos podían proponer ideas sin temor a ser ridiculizados. Y creó un sistema de incentivos que permitía al equipo participar directamente de los beneficios de los grandes contratos. Bajo su liderazgo, la fuga de talento se detuvo y la productividad alcanzó niveles récord. Lo más gratificante fue el renacimiento público de Julián. Críticos de diseño que antes solo hablaban con Valeria descubrieron asombrados que el cerebro detrás de las piezas más icónicas era aquel hombre sencillo que siempre estuvo en el taller. Julián comenzó a protagonizar portadas de revistas internacionales, a impartir conferencias en universidades prestigiosas y a ser el invitado de honor en ferias de diseño en Milán y París, donde hablaba con una pasión elocuente sobre su filosofía de la forma y la función. Su menú de proyectos evolucionó hacia una libertad creativa total. Sin Valeria censurando sus conceptos por considerarlos poco comerciales o robando sus ideas, Julián desarrolló una línea de arquitectura sostenible que fusionaba materiales ancestrales con tecnología aeroespacial, algo que había investigado en secreto durante su cautiverio emocional. Adrián se convirtió en mucho más que su estratega legal. La relación profesional evolucionó hacia una hermandad profunda y, gradualmente, hacia una conexión emocional que les permitió redescubrir la admiración mutua de su juventud. Sin embargo, ambos avanzaron con una madurez admirable. Adrián comprendía que Julián necesitaba tiempo para sanar,
para habitar su propia piel sin miedo y para redefinir su identidad como hombre libre. Se contentó con ser su apoyo incondicional, su socio y su confidente mientras Julián reconstruía su autoestima desde los cimientos. Una tarde, 6 meses después de la sentencia, Julián se encontraba en su nuevo estudio, un espacio diáfano, lleno de luz y madera noble, ajustando el prototipo de una silla que desafiaba la gravedad. Se detuvo un momento para observar a través del cristal la dinámica de su equipo. Los diseñadores conversaban con entusiasmo, los artesanos trabajaban con precisión en un ambiente de camaradería y los clientes recorrían la galería con genuino interés. Él estaba al mando, con la serenidad de quien finalmente ha reclamado su lugar en el universo. Marco se acercó con una tableta y una sonrisa ancha. Julián, acaba de llamar un desarrollador de Nueva York. Dice que voló específicamente para conocerte porque vio tu conferencia sobre estructuras orgánicas. Quiere que diseñes el mobiliario para su nuevo rascacielos. Julián sonrió, recordando aquellos días oscuros cuando Valeria se habría interpuesto para recibir esa llamada y llevarse la gloria. Adrián llegó esa tarde, como hacía casi todos los días al finalizar la jornada, para revisar algunos detalles de la expansión internacional de la marca. Al ver a Julián sonreír frente a su nueva creación, supo que el rescate estaba completo. Julián Méndez ya no era un nombre oculto en un plano, era el arquitecto de su propio destino, el dueño de sus sueños y un hombre que, tras atravesar el fuego, finalmente caminaba bajo el sol de su propia libertad. Adrián llegó esa tarde al estudio, como había hecho casi todas las jornadas durante los últimos meses, para supervisar algunos flecos legales de la expansión internacional del negocio, pero principalmente para disfrutar de la compañía de Julián. Él lo vio entrar por el gran ventanal de cristal y sintió la misma calidez en el pecho que había experimentado 20 años atrás, cuando lo veía aparecer en la biblioteca de la Facultad de Arquitectura para sus maratónicas sesiones de diseño. ¿Cómo va todo hoy, arquitecto Méndez? Le preguntó Adrián con esa sonrisa que Julián ya asociaba irremediablemente con la seguridad, el respeto y el apoyo incondicional. Julián se quitó los lentes de aumento, dejó el escalímetro sobre el plano y caminó hacia él con una zancada firme, proyectando una confianza en sí mismo que había creído sepultada bajo los escombros de su anterior relación. Va perfectamente, respondió, y por primera vez en décadas, lo decía con la absoluta certeza de quien habita su propia verdad. Esa noche, mientras Julián apagaba las luces del estudio y cerraba el taller, reflexionó sobre el viaje extraordinario que lo había llevado desde las humillaciones silenciosas en las sombras de Valeria hasta la posición de prestigio y autoridad técnica que ahora ocupaba. Había aprendido que el amor propio no era un acto de vanidad, sino el cimiento indispensable para una existencia íntegra. Descubrió que la justicia no siempre se manifiesta por generación espontánea, pero que es un terreno fértil para quienes tienen el coraje de sembrar pruebas y reclamar su autoría. Julián miraba hacia el horizonte de su carrera con una expectativa que no sentía desde su juventud. Tenía planes para internacionalizar la firma, para publicar un tratado sobre la ingeniería de materiales que honrara las técnicas que su abuelo le enseñó y para servir de mentor a otros profesionales jóvenes, enseñándoles que es posible escapar de dinámicas de explotación y construir carreras independientes basadas en el mérito real. Pero, por primera vez en 15 años, también había un espacio diáfano en su corazón para la posibilidad de un amor auténtico, ese tipo de afecto que impulsa y admira en lugar de eclipsar y anular. La historia de Julián había comenzado como una crónica de sumisión y borrado de identidad, pero había evolucionado hacia algo mucho más poderoso, una narrativa de renacimiento, de reparación legal y de la capacidad humana para recuperar la dignidad robada. Su estudio seguía siendo un referente de la vanguardia, pero ahora su nombre, Méndez, tenía un significado nuevo, representando no solo la maestría técnica, sino el espíritu inquebrantable de un hombre que transformó su silencio en una voz potente y su sufrimiento en maestría. La historia de Julián nos lega una de las lecciones más profundas sobre la soberanía personal. Durante años, permitió que Valeria definiera su valor, que minimizara su genio y que lo convenciera de que era un simple apéndice técnico sin brillo propio.
Esta situación no le ocurre solo a él, miles de personas viven en entornos donde su identidad es sistemáticamente erosionada por quienes deberían ser sus socios y pilares. La verdadera fuerza de Julián no se manifestó únicamente cuando enfrentó a Valeria en el juzgado, sino en esos momentos de soledad absoluta en el taller cuando decidió empezar a documentar su realidad, cuando eligió dejar de aceptar la versión distorsionada de sí mismo que ella le proyectaba. Cada archivo en su disco duro secreto era un acto de insurgencia, una declaración de que él sabía que su intelecto merecía reconocimiento. El reencuentro con Adrián representa mucho más que una coincidencia afortunada. Simboliza cómo la vida nos presenta las herramientas necesarias cuando finalmente estamos listos para romper las cadenas. Adrián no salvó a Julián, más bien le proporcionó el blindaje legal y la validación externa que él necesitaba para salvarse a sí mismo. La prosperidad del estudio bajo el liderazgo total de Julián demuestra lo que sucede cuando el potencial humano se desarrolla sin el lastre del sabotaje emocional. El mismo espacio que fue escenario de menosprecio se convirtió en un santuario de innovación y crecimiento. Esto nos recuerda que, a menudo, no necesitamos cambiar de profesión o de ciudad, sino transformar radicalmente las jerarquías que permitimos en nuestra intimidad. Este relato también subraya la importancia de la preparación y la estrategia. Julián no huyó por impulso, durante meses recopiló evidencias, analizó sus derechos y se fortaleció internamente para las consecuencias de su libertad. Esa planificación fue la clave del éxito en su reinvención. Quizás la lección más vital es que nunca es tarde para reclamar nuestro nombre. Julián tenía 45 años cuando decidió que su vida merecía ser suya. Había invertido 1,5 décadas en una relación parásita, pero no permitió que el tiempo perdido fuera una condena para su futuro. Su trayectoria es un testimonio de que la madurez es una edad perfecta para la emancipación. El respeto por uno mismo no es una opción, es el fundamento de cualquier relación saludable. Julián tuvo que aprender a valorarse como creador antes de poder aceptar el apoyo genuino de Adrián, iniciando así un proceso de sanación que, su proceso de sanación personal fue tan determinante como su contundente victoria legal, pues le permitió edificar una nueva identidad cimentada en su propio valor intrínseco y no en la volátil aprobación externa que Valeria le había condicionado a buscar. Julián entendió que su genio no era un regalo que ella le otorgaba, sino una fuerza propia que solo necesitaba libertad para expandirse. Finalmente, la trayectoria de Julián nos recuerda de forma poderosa que la justicia es una realidad tangible y que está al alcance de quienes poseen el valor inquebrantable de perseguirla. No siempre se manifiesta de manera sencilla, a menudo exige confrontar temores arraigados en lo más profundo del ser y abandonar zonas de confort que, aunque dolorosas, resultan familiares. Sin embargo, el entramado legal y social está estructurado para salvaguardar a aquellos que se atreven a reivindicar sus derechos y su dignidad. La metamorfosis de Julián, de ser un operario silenciado y humillado a convertirse en un arquitecto de renombre mundial y un hombre plenamente empoderado, es un camino abierto para cualquiera que esté decidido a dar los pasos necesarios hacia su propia emancipación. Su vida hoy no es solo un éxito profesional, sino un monumento a la resiliencia humana.